Hay cosas que a veces pasan y uno se pone a pensar y puede tomar malas decisiones, pero que sea Dios quien tome el control. Ayer por ahí pasó un evento donde yo no supe qué responder, porque le digo, si respondo sí o respondo no sabemos. Y yo le dije a mi esposa, lo único que sí, te dejo la libertad que tú decidas. Si ese viaje hacia otro país extranjero es de Dios, está bien, pero que no vaya a ser el boleto como Jonás a tu tristeza. Entonces yo no le puedo decir, sí, es que mira, tienes que. Entonces yo preferí dejárselo a Dios y le digo, ustedes como iglesia oren, porque algo es seguro. Le digo, Estados Unidos o Canadá son países que nosotros no controlamos las leyes. Ellos determinan cómo se mueven las reglas. Y recordemos algo, yo le dije, si ya oraste y Dios te muestra que ese viaje es próspero, hazlo. Porque recordemos, es la única regla que Dios pone para que el matrimonio se separe, es por causa de la oración. Digo, entonces si ella tarda 1, 2 o 3 o 6 meses fuera del país, el diablo va a ser astuto. Él va a saber qué necesito. Entonces le digo que oren en esa área. Yo no estoy de acuerdo de que diga que soy machista, de que aquí. No, si ella quiere viajar y tiene el deseo, yo con gusto. Entonces les pido que oren por esa decisión. Digo, ayer si no supe si decirle, como ella decía, es que digo sí o no. Digo, entonces yo no puedo decir sí o no. Porque si algo sale mal y después el diablo ataca en esa área, va a decir, es que tú me dijiste. O si yo me pongo y le digo, no, es que puede decir al rato, es que él no permitió que yo disfrutara de un viaje. Entonces hoy les pido que oren en esa área como familia. Digo, yo me sorprendí, o quizá alguna petición que tenía ya como de unos 3 años pidiéndole a Dios, porque había cosas que pasaban también en el matrimonio y que yo no hallaba cómo abordarlas. Y quizá ahí Dios nos dio la respuesta para saber en qué área o en qué lugar estoy en el matrimonio. Entonces ahí nomás le pido que oren por eso, para que Dios nos dé sabiduría y que no permita que en mi corazón tenga algún resentimiento en contra de la familia, que no tenga algo en contra. Porque recordemos, somos hombres que estamos al servicio de Dios y el enemigo nos va a atacar. Si yo les pregunto, ustedes tienen pruebas, imagínense cómo será a los que estamos al frente. Al que está al frente, el ataque es más directo, más cruel y más brutal. Y el diablo no usa gente de afuera, sino la que está más cerca, la que nos conoce a la perfección. Entonces, no les pido que oren ahí en sus oraciones para que Dios dé respuesta, no la que yo quiero ni la que yo anhelo, sino la respuesta que a nosotros como iglesia y como familia nos corresponde. Vamos a orar ahí y vamos a abrir la Biblia en San Juan. Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana porque nos permites estar en casa. Hoy en esta mañana, Padre, estamos delante de ti, y como tu siervo que soy, Padre, yo no quiero hablar lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que tu Espíritu Santo tiene para tu pueblo. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo y sabemos que solamente tú puedes hablar. Y así, Padre, como aquellos hombres que con el corazón partido muchas veces predicaban tu palabra, que así nosotros hablemos lo que tú tienes para tu pueblo. Bendice esta palabra y usa a tu siervo como instrumento en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan 17, ahí Jesús está hablando a sus discípulos, y yo creo que si tú estás aquí, eres discípulo del Señor. Y si no eres discípulo del Señor, pues puedes salir siendo discípulo. Y Él les da un discurso bastante extenso, es un discurso de despedida, donde Él está diciendo a los discípulos todo lo que Él va a enfrentar, de cómo Él va a volver al Padre, cómo la iglesia va a ser perseguida, cómo lo persiguieron a Él. Y les dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y después de que les dice esas palabras, Él les dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese qué palabras, después de lo que le dijo que Él iba a padecer, cómo la iglesia iba a ser perseguida, Él les dice en esta oración al Padre que la hora había llegado, y hace una serie de oración o de peticiones a Dios. Pero lo que me voy a enfocar es lo que dice en el versículo 3, y es algo
algo que la iglesia muchas veces no ha entendido. Hoy en día, hermanos, en México, como el 95%, ahorita no estoy bien permanecido con esa encuesta, de los seres humanos que vivimos en México, se dice creer en Dios o manifiesta una expresión de fe hacia Dios. Le digo, no estoy bien al tanto ahorita, bien, no me puse a investigar eso ayer, pero hace unos 2 años estuve viendo que el 95% de los mexicanos teníamos alguna expresión de fe. Entonces, el hecho de que la persona tenga un conocimiento o tenga fe en Dios, eso no es garantía de que la persona tenga la seguridad de que tiene vida eterna en él. Porque aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo a su pueblo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna que el ser humano puede adquirir? La vida eterna no la vamos a obtener diciendo yo creo en Dios, o decir venir a la iglesia y conocer la Biblia, tomar un curso bíblico. Incluso pudiéramos decir, yo puedo ser un hombre que conoce la Biblia a la perfección, un teólogo de renombre. Es más, en la vida secular ha habido teólogos, hermano, que no conocían a Dios. ¿Tú me puedes decir cómo es posible eso? Porque el conocimiento de Dios no se va a adquirir leyendo la palabra, no se va a adquirir viniendo a la iglesia. El conocimiento de Dios es algo que cada uno de nosotros experimente personalmente. Porque en la palabra yo puedo tener el conocimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios manda, de lo que Dios hizo, de lo que Dios va a hacer. Pero ahí no puedo conocer a Dios. Hermano, te digo, Martín Lutero, que es un hombre que inspiró a muchas iglesias evangélicas, él era un teólogo. Pero si tú has leído la historia de él, dice que cuando él era maestro de teología, él no conocía a Dios, daba clases de teología. Pero llegó el momento cuando él tiene una experiencia sobrenatural con Dios, y él dijo, ahí tuve mi conversión personal a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la vida del creyente muchas veces se basa en decir, es que la Biblia dice, es que yo voy a la iglesia, a mí mis padres desde pequeño me llevaron a la iglesia. Ahorita me estoy acordando de otro hombre que fue conocido como el príncipe de los predicadores. Jonas Puri, algo así se apellidaba el hombre, y su abuela había sido pastor, su papá había sido pastor. Él creció y era predicador en la iglesia, era pastor también en la iglesia. Pero dice la Biblia, o dice, perdón, el testimonio de este hombre, que él no conocía a Dios. Y ese es el problema, que muchas personas van a las iglesias, conocen la Biblia, saben que Dios existe o tienen ciertas expresiones de fe hacia Dios, pero no conocen a Dios. Y cuando una persona no conoce a Dios, hermano, puede cometer una infinidad de errores, puede convertirse en religioso. Te voy a poner ejemplos en la Biblia de pueblos enteros que, al igual que México, tenían expresiones religiosas. Allá en el libro de Hechos 17, si tú quieres leerlo, versos 22 y 23, dice que en una ocasión Pablo llegó a Atenas y dice que su espíritu ardía al ver cómo el pueblo estaba entregado a la idolatría. Entonces, como allá en Atenas o en los griegos, ellos se preocupaban por si alguien decía algo nuevo, o traía un mensaje nuevo, o había algo nuevo que decir. Llamaron a Pablo, lo llevaron al concilio y le dijeron, mira Pablo, nosotros vemos que tú hablas de una cosa diferente, traes algo diferente, queremos que nos expliques qué es lo que tú tienes que decir. Y qué bueno que les dice Pablo. La gloria que me diste. Perdón, ahí en Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, todo cero, que soy muy religioso, porque pasando y mirando los santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios
o la mitología griega, pero para ellos no eran dioses o semidioses. Entonces ellos tenían una religiosidad superior a cualquier otro pueblo, y Pablo que ve en ellos. Entonces cuando le dicen, mira, queremos que nos expliques qué es lo que tú estás predicando, qué es lo que tú estás enseñando, él les dice, esto es lo que yo les enseño. A ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les vengo a predicar. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que muchas personas podemos tener alguna expresión de fe hacia Dios, podemos tener algún servicio hacia Dios, pero sin conocerlos. Porque conocer a Dios, como le digo, no se da en un curso bíblico. Porque tú puedes venir y aquí te puedes decir, mira, Dios es omnipotente, Dios es poderoso, Dios es esto, Dios es aquello, pero eso te va a llevar a conocer. Para conocer a Dios tiene que haber una disponibilidad, y es Dios quien se revela a nuestra vida. Es Dios quien empieza a revelarse al ser humano, y es cuando el ser humano empieza a hacer cambios en su vida. ¿Cómo te pudiera ilustrar esto, hermano? Qué mejor que la palabra de Dios. Hechos 9, creo que del versículo 1 al 5, nos narra la historia de un hombre que se convirtió a Dios. Dice ahí en Hechos 9, creo que es el versículo 1 al 5, si ustedes me dan lectura, que Pablo, que era un hombre que conocía a Dios, ahorita vamos a ver más adelante, servía a Dios, pero su servicio a Dios era de una manera equivocada. Dice que él fue al sacerdote o al concilio y les dicen, mira, por allá andan unos aleluyas. En aquel tiempo los conocían como los del camino. ¿Quieren leer? ¿No quieren leer? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Aleluya. Entonces aquí nos dan cómo se tiene el conocimiento de Dios. Conociendo la Biblia, siendo religioso, no. El conocimiento de Dios o la revelación de Dios a una persona siempre se va a dar de una manera espontánea, de una manera cotidiana en nuestro diario vivir, que puede llegar por momentos o por situaciones que muchas veces nosotros no esperamos. O sea, Pablo, ¿crees que esperaba tener un encuentro personal con Cristo? Él conocía la ley. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Hechos, en el libro de Filipenses. Por ejemplo, en Hechos 22 dice la palabra de Dios que Pablo fue instruido con el mejor maestro, que era Gamaliel. En Filipenses 3, verso 3 al 8, Pablo dice, o dice la escritura, Pablo dice, mira, nosotros somos de los que no nos gloriamos en la carne, porque nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero si yo tuviera que gloriarme en la carne, hermano, no estoy parafraseando los tres Filipenses. Dice, si yo tuviera de qué gloriarme en la carne, bien pudiera. ¿Saber por qué? Porque yo soy hebreo de hebreos. Era un fariseo, un perseguidor de la ley. Era alguien que tenía cualidades para que una persona pudiera decir, él conocía a Dios. Es como si alguien dijera, yo desde que nací estoy yendo al evangelio, estoy yendo a la iglesia cristiana, conozco la Biblia. Pero eso que te garantiza que conozcas a Dios. Porque como le digo, es Julio, que era un predicador de la palabra. Él en su testimonio dice, yo predicaba porque mi abuelo había sido pastor, mi papá había sido pastor, y como ellos habían sido ministros del evangelio, él heredó del ministerio. Siguió predicando, dice, pero el problema es que yo no conocía a Dios. Lo conoció porque alguien en una ocasión predicó y ese mensaje
cambie en nuestra vida. ¿Qué sucedió con Pablo? Él conocía la ley, era un maestro de la ley, era un perseguidor, un celoso de la ley. Pero cuando se encuentra con Cristo, lo que hizo es: ¿quién eres? Y luego, ¿qué quieres que haga? Y si tú ves a Pablo, su vida después del encuentro que él tuvo con Jesús fue totalmente diferente. Lo que ahora conocía de la ley, él mismo dice en Filipenses: lo tengo por basura para seguir o recibir el conocimiento de Dios. O sea, cuando una persona conoce a Dios realmente en su vida, algo sucede. Esa persona jamás de los jamases vuelve a ser igual. Te pudiera poner muchas historias. En Hechos 8, el endemoniado gadareno, ¿cuántos lo conocen? Todos conocemos esa historia de un hombre que, poseído por muchos demonios, dice que nadie lo podía dar, vivía en los sepulcros, desnudo, dando voces. Pero llegó el momento que el Rey de Reyes y Señor de Señores hace su aparición en la tierra de los gadarenos, una tierra de gentiles. Llega donde había un cementerio y encuentra a este hombre. Dice que cuando este hombre vio que Jesús desembarcó, corrió, dio gritos y se postró y le dijo: Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Entonces Jesús le pregunta: ¿quién eres? Somos legión, porque somos muchos. Y dice que los demonios le rogaron que no los echara fuera, sino que los dejara ir a los atos de los cerdos. Y ya conocemos la historia, pero no nos vamos a enfocar eso. Lo que vamos a enfocarnos en Hechos 8, verso 35, lo que sucedió después de que este hombre se encuentra con Cristo. Entonces, hoy lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros examinemos nuestra vida. Dice ahí en Hechos 8:35 que de los de Gadara, cuando oyeron lo que había sucedido, salieron al otro día a donde había sucedido ese hecho milagroso. ¿Y qué fue lo que hallaron? 8:35. Ajá. Lucas 8:35. Lucas 8:35, perdóname. En Hechos no está la lección del demoniado gadareno. Dice así la palabra de Dios: más la sabiduría. Está Lucas 8:35. Salieron a ver lo que habían sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio, y tuvieron miedo. Aleluya. O sea, ¿qué fue lo que sucedió cuando este hombre tuvo un encuentro personal con Jesús? Lo mismo que sucedió con Pablo. Hubo un cambio de vida. Este no era religioso, este no era un conocedor de la palabra, pero fue un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo en esta mañana? Que podemos tener religión, que podemos tener expresiones de fe hacia Dios, podemos ser maestros de teología, pero si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nuestra vida no va a cambiar. Y por más que queramos decirle al mundo: es que yo he nacido de nuevo, si no he conocido al Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, no va a haber un cambio. Y si no va a haber un cambio en mi vida, jamás puedo entrar al reino de los cielos. Yo puedo decirle a la presencia de Dios en alguna ocasión, decirle: es que yo fui testigo toda mi vida, o yo fui católico, o yo fui evangélico, o yo predicaba la palabra de Dios, hermano, yo cantaba la alabanza. Pero ¿qué garantía de que esa persona haya tenido una revelación o un encuentro personal con Dios? Lo que garantiza que una persona tenga un encuentro personal con Dios
al único Dios verdadero. Entonces hoy podemos, hermano, comprender que muchas religiones o muchos creyentes en aquel día se van a sorprender. Hay un pasaje que a mí me llama la atención, es allá creo que es el libro de Mateo 7, verso 20 al 23. Un pasaje donde Jesús da una gran verdad que debería ponernos a temblar a muchos, porque hay personas, hermanos, que se excusan y dicen: no, es que yo toco la alabanza, yo canto para Dios, yo predico la palabra de Dios. Hermano, a mí me dicen el profeta de Dios. Pero dice la Biblia que en aquel día Jesús le dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Si dice así su Biblia, me estoy equivocando. Ahí lo tiene, Mateo 7, verso 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Conocer la Biblia no nos hace creyentes o no nos hace heredar el reino de los cielos. Hacer milagros tampoco es una garantía de que aquella persona haya tenido un encuentro personal con Dios. ¿Cuál es cómo le dije, el examen o lo que nos representa como hijos de Dios? El cambio. Mateo dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios, ¿qué es lo que hace? Un cambio de vida. Pero no porque la iglesia o la organización religiosa se lo estableció. No porque el pastor tiene la barba de cómo viene la hermana con la falda, a ver si trae la camisa hasta la... No, ¿verdad? O no porque el hermano anda aprendiendo: ay, ¿cuántas veces o cuántas horas ora el hermanito o cuántas conoce la Biblia? No, es porque la persona hace un cambio. El endemoniado Gadareno, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Mira, tienes que dejar de dar los sepulcros, tienes que vestirte, tienes que estudiar toda la ley, y ahora sí vienes y haces lo que yo te digo. ¿Verdad que no? Simplemente él encuentra a Jesús, se arrodilla delante de él y dice que ese momento hizo que aquel hombre fuera transformado. Cuando vinieron los de los gadarenos, yo no sé qué le habían prestado ropa, pero lo que sí sé es que cuando llegaron y lo ven, se lo encontraron sentado y en su caballo. Cuando una persona realmente se convierte a Dios, no importa que haya sido el peor de los peores, esa persona, hermano, hace cambios. ¿Por qué? Porque a veces está cansado. Y si éramos marihuanos, éramos drogaditos, éramos alcohólicos, hermano, buscando la manera de alejarnos de eso. Buscando la manera de dejar de practicar aquello que no le agrada a Dios. Y no porque la esposa o el esposo nos lo esté exigiendo, no porque el hermano o la hermana me lo esté exigiendo, porque en nosotros nace el querer como el hacer. En nosotros hay la disponibilidad. Si traigo el alcohol, lo que hago lo deshago. ¿Sabes por qué? Porque no quiero tener más. No, pero es como tener ahí por si acaso. Es como que no tienes su musiquita romántica ahí por si acaso. En una de esas tengo un desamor en mi vida. El diablo te va a poner el desamor para que vuelvas a desempolvar aquello que te hacía esclavo. Hermano, no puede guardar cositas y decir: no, es que lo voy a dejar aquí para recuerdo. ¿Qué recuerdo bueno nos puede traer el pasado de esclavitud? Hermano, no nos trae recuerdo bueno. No nos trae recuerdo bueno. Por eso uno en ocasiones tiene que evitar ciertas cosas, no porque los hermanos nos anden vigilando, sino porque esto es lo que me hace estar bien delante de Dios. Entonces era lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: yo me voy a ir, van a ser perseguidos. Ustedes pueden decir que anduvieron conmigo, que caminaron conmigo, pero si no conocen al Padre y no conocen al que fue enviado, no tendrán la vida eterna. Porque le dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, que haya un encuentro personal. Porque
Porque si yo les digo, hermano, venga, les voy a presentar a Dios. Vamos a tener un curso de teología para que conozcan. Hermano, tú puedes venir y puedes llevarte mucha información de Dios, pero no puede haber un cambio en tu vida. Te digo, yo estuve leyendo la historia de Martín Lutero, hermano, que fue un reformador de la iglesia. Él era un católico de hueso colorado, predicaba en Alemania en los colegios de teología, pero no conocía a Dios, y él mismo lo dice. Tuve una experiencia personal y repentina, y eso fue lo que él hiciera un cambio de vida. De ser un católico empedernido que creía que la salvación se vendía, ahora era un hombre que sabía que la salvación era por gracia, sin esfuerzos humanos. Entonces, oye lo que Dios quiere, hermano, que tú conozcas a Dios, que tú procures con tu vida no llenarte de la Biblia y tener mucha información de la Biblia, sino que tú procures todos los días decirle al Señor, revélate a mi vida. Y cuando Dios se revele a tu vida, tú solito vas a ir haciendo los cambios. Solito vas a dejar de hacer aquello que no le agradaba a Dios o que lo hacías equivocadamente. Hermano, porque Pablo, ¿quién era? Era un hombre que conocía a Dios. Mírate conmigo Hechos 22, verso 1 al 5, para que veas, hermano, para que veas quién era Pablo. Que no era cualquier advenedizo o alguien que se vea aparecido por ahí. Hechos 22, verso 1 al 5, Filipenses 3, versículo 3 al 8, para que tú te des cuenta quién era Pablo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que me hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Aleluya. O sea, ¿quién era Pablo? Bueno, que conocía la ley, servía a Dios. Pero ¿cómo servía a Dios? Equivocadamente. Era un hombre que servía como muchos actualmente sirven. Sirven a Dios a veces por ordenanzas o porque el papá y la mamá lo heredó. Le dijeron, mira, es que tú tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia, pero no porque tenía un conocimiento. Digo, yo de mi persona o en lo personal, yo me gustaría que mi hijo fuera pastor, que las niñas cantaran en la alabanza, pero lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo recibí, no se lo puedo transmitir a nadie. ¿O quién de nosotros cuando tiene hambre, su esposa o su esposo dice, mira, es que, viejito, mira, es que tengo mucha hambre, no te preocupes, yo voy a ir a comer por ti? ¿Quién no hace eso? ¿Verdad que nadie? Tú puedes ir, te vas a llenar, pero tu esposa va a seguir con hambre, o viceversa. Y es lo mismo en las cosas de Dios. Yo puedo tener un encuentro personal con Dios, pero de nada va a servir que yo tenga ese encuentro si mi hijo no conoce a Dios. Le digo, puede venir a la iglesia, puede tener conocimiento de Dios, puede saber que Dios es poderoso, que Dios es grande y que Dios responde, que Dios exalta. Pero si él no lo comprende y no tiene una relación personal con Dios, yo no puedo hacer nada. Digo, yo le puedo decir, mira, es que yo ya voy a, como le digo Salomón al pueblo, o a David, a Salomón, ya estaba poniendo al revés. Yo ya soy viejo, ya voy a seguir el camino de todos los mortales. Ahora te toca a ti asumir el mal. Solamente te mando que te esfuerces, y mi hijo lo pudiera hacer. Pero si él no tiene un encuentro con Dios, ¿qué va a suceder? En su vida, tarde que temprano, se va a encontrar con la sorpresa de que Dios le diga, apartaos de mí, hacedores de
quién eres y qué quieres que haga. Ya volviendo allá al libro de Primera a los Timoteo, fíjense lo que dice Pablo. En Primera de Timoteo 1, hermano, mi Biblia no tiene Timoteo. Si alguien trae la Biblia completa, ahí me acuerdo que estaba atrásito de Apocalipsis, pero no lo encuentro. Ahí en Primera de Timoteo 1. Dice el verso 2, 12 y 13. Pablo está hablándole a Timoteo o a la iglesia que Timoteo estaba pastoreando y dice: doy gracias a Dios que me fortalece. ¿Y por qué le da gracias a Dios, Pablo? Digo, yo no estaba leyendo la Biblia, hermano, dice: doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué dice? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido, ¿qué dice? Dice lo que dice la Biblia, hermano. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Yo el otro día le decía que si Pablo llegó con ese currículum a nosotros, ¿cuánto le hubiéramos dicho? Este cumple los requisitos para ser apóstol? Nadie, ¿verdad? Porque aunque era conocedor de la ley, era un hombre que había sido instruido en los mejores colegios teólogos, por así decirlo. Había tenido Gamaliel de maestro. Era celoso, era hebreo de hebreos. Pero hermano, tenía opero, era perseguidor de la iglesia. Y dice: mas fui recibido misericordia porque lo hice. ¿Por qué perseguía a los cristianos, Pablo? Por ignorancia. Muchas veces es lo que hacemos los hermanos. Yo he tenido muchas veces que decir: hermano, usted no se sienta mal si hizo o practicó ciertas cosas. Porque muchas de las cosas que hacemos mal delante de Dios, ¿por qué las hacemos? Por la ignorancia. Porque a veces hemos sido instruidos en religión, en ideas religiosas, pero nunca en el conocimiento de Dios. Porque cuando uno empieza a conocer a Dios, uno se da cuenta que Dios es muy diferente hasta lo que hoy muchos de nosotros hemos conocido. Nos damos cuenta que Dios no está encerrado en una pared, que nos damos cuenta que Dios no está encerrado en un lugarcito especial, o que Dios no se está fijando en cosas pequeñas. Dios se está fijando en todo lo que somos y está mirando cómo ponernos a cuentas con Él. Está buscando la manera de que nosotros lo conozcamos a Él. Él no está buscando que el ser humano lo busque. ¿Sabías que es Dios quien en nosotros nos lleva a conocernos? Es Dios quien se revela a nosotros, es Dios quien pone la fe en nosotros para creer. Entonces, hoy lo que te invito, hermano, que tú empieces a crecer con esa mentalidad. No te estoy diciendo que no leas la Biblia, claro que debes leer la Biblia, pero que no te quedes ahí diciendo: no, es que yo ya sé lo que la Biblia dice, yo ya sé lo que la Biblia enseña, porque eso lo puedes adquirir fácilmente. Pero que tú te levantes todos los días y le digas: Señor, quiero conocerte más, quiero que te reveles a mi vida. Y cuando tú empieces con ese deseo de conocer a Dios, no te sorprenda que así como Pablo, huyendo de buenas a primeras, Dios se manifiesta a ti. Dios se manifiesta a tu vida. Por eso a muchos de nosotros Dios nos tiene que llevar a la desesperación. ¿Sabes por qué? Porque si no nos lleva a ese nivel de desesperación, nunca lo vamos a conocer. Porque a veces ahí en lo más oscuro es donde ahí conocemos a Dios. ¿Se acuerdan? A Job, hermano, no sé cuántos han leído la historia de Job. Job era temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que era fiel a Dios. Dios le quitó todo, e incluso la mujer de Job se fue en contra de Job. ¿Y qué hizo Job? Seguía siendo fiel a Dios. Pero si tú has leído todo el libro, ya después de todo, cuando Dios le permitió pasar muchas dificultades, dice Job: ahora te conozco, ahora sé quién eres realmente, ahora sé que vives, porque antes solamente había oído
de ti. Y ese es el problema que muchos creyentes y personas tienen en el mundo, que saben que Dios existe, que saben que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios transforma, pero nunca han tenido un encuentro. Nunca le han dicho al Señor: Señor, revélate a mi vida, quiero conocer. Pero cuando tú y yo hacemos esa oración, hermano, nuestra vida es diferente. Y tú pregúntale a todos aquellos que en algún momento creímos y recibimos o tuvimos un encuentro personal con Dios. Se acabó la droga, se acabó el alcohol. Y no quiero decir que con eso no pasen momentos donde uno diga: o que vengan situaciones a la vida: ay, hermano, es que me siento desanimado. Y yo le he dicho: es normal sentirte desanimado, es normal en ocasiones querer retroceder. Lo que ya es malo, que tú dejes que esa tentación o esa prueba o esa situación te aleje de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. O sea que cuando tú te sientas tentado a decirle: Señor, pues voy a fallar. Mira, es que mi esposa, o es que mi esposo, o es que mi familia no me entiende. Que te acuerdes que hubo un hombre hace 2000 años que fue tentado en todo. Las mismas tentaciones que tú tienes, él las tuvo y las pasó. Y cuando tú te acercas y le dices: Señor, ¿sabe qué? Tengo esta necesidad. Mira, me están diciendo que soy un endemoniado, que estoy fuera de la realidad. Que te acuerdes que ese también sufrió los mismos, y que él va a estar ahí, que cuando tú llegues humillado y le digas: Señor, ten compasión de mí, te va a extender tu mano y te va a decir: no temas, porque yo estoy contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar, porque algo es seguro: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco, y nadie las arrebata de mi mano. Entonces, hoy te digo, hermano, que seas esa iglesia que no conoce a Dios solamente de palabras, sino que lo conoce como Él es. Y cuando tú conozcas a ese Dios, hermano, tu vida espiritual va a ser diferente. Ya no vas a estar preocupado: es que si esto le agrada a Dios o esto no le agrada a Dios, porque tú vas a saber lo que le agrada a Dios. Dios te va a hacer sentir lo que es bueno y lo que es malo, sin necesidad de que de los hermanos: a ver, vamos a andar como reyes, échale un vistazo, a ver cómo anda el hermanito, cómo anda el hermanito. No, son bíblicos. ¿Quién fue el que le dijo a Pablo: mira, tú estás mal? Cristo Jesús. Él le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y ahí Pablo entendió que él, aunque en su ignorancia creía que servía a Dios, estaba persiguiendo a Dios. E hizo un cambio el solito. El solito hizo un cambio, porque le dijo: ¿quién eres y qué quieres que haga? Y de ahí en adelante ese perseguidor ahora era un discípulo que hacía la diferencia en el mundo. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando una persona conoce a Dios, tiene un encuentro personal, hermano, esa persona no hay necesidad de que el pastor o que la esposa o que el esposo le ande diciendo: mira, es que tienes que levantarte, tienes que orar, es que tienes que ayudar, es que tienes que leer la Biblia. Él solito. Hermano, cuando yo me convertí, yo no estaba que nadie me hubiera dicho: oye, hermano, vamos a ir. Hermano, yo solo. La primera vez, única vez me invitaron a la iglesia y yo entré por curiosidad, pero ahí estaba el Señor esperando. Estaba esperándome con látigo y me dio duro. Y entendí, dije: ¿quién le vino de chismoso a ese pastor? Pero nadie conocía mi vida, nadie sabía de dónde era, ni qué creía, nadie sabía qué clase de fichita era. Entonces ese predicador me dio con duro y me dije: para a Dios queriendo que mi vida hiciera un cambio. Se acabaron drogas, se acabó el alcohol, se acabó todo el mundo, mi vida fue transformada. De ahí para adelante, hermano, todos los días yo le preguntaba a los hermanos: hermano, ¿a qué horas es el servicio? ¿Qué horas van a pasar por ahí? Porque, hermano, cuando llegan los evangelios, los chismosos, yo tenía carro, pero buscaba a quien me llevara todavía. Ya como a los 2 meses, ya, hermano, yo sí tengo carro, yo solito puedo llegar. Yo solito vengo a la iglesia, no se preocupe, si alguien ocupa renta, nomás dígame, yo paso por ellos. Pero los primeros días me estaba preocupado para que pasaran por mí.
hoy te invito, hermano, que seas ese creyente que no conoce a Dios de oído, sino personalmente. ¿Cómo vas a conocer? Pidiéndole a Dios que se revele a tu vida. Y si ya se reveló a tu vida, de ahí para adelante sigue manteniendo una relación. Porque si no sigues practicando lo que has conocido, recuerda algo, la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el sol sale en su plenitud. O sea, hasta que tienes un pleno conocimiento de Dios. Pero si la persona viene a la iglesia y tiene un encuentro con Cristo y se empieza a alejar, ¿qué va a suceder? Lo poco que haya tenido de conocimiento de Dios, viene Satanás. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Jesús dijo: esta que cayó del camino, esta cayó entre los pedregales, esta cayó allá. Y solo una cuarta parte es la que produce fruto, la que cae en buena tierra. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios y no haces lo que la palabra de Dios dice, de nada sirve que tú hayas conocido a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios y haces lo que la palabra dice, hermano, tú das el fruto. Y andas por todo el mundo queriendo decirle a la gente: mira, hay un Dios que me transformó y te puede transformar. Entonces, hoy te animo, hermano, que seamos ese tipo de iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, hoy en esta mañana yo he sido breve con tu palabra, porque mi deseo es que hoy tu pueblo que está aquí reunido pueda salir siendo diferente, pueda hacer cambios en la manera hasta que hoy nos hemos conducido, y seamos una iglesia que anhela conocer. No solo saber que eres un Dios poderoso, no solo saber que eres un Dios de amor, sino comprender cara a cara lo que tú eres en nuestra vida. Quiero que tu iglesia, Padre, entienda esto, de que tú has venido para aquellos que anhelan conocerte y revelarse a ti, Padre. Por eso en esta mañana yo predico tu palabra, para que cada uno de los que está aquí hoy en esta mañana sea responsable directo delante de ti. Que no tengamos la necesidad de andar vigilando a nadie, Señor. Que no tengamos la necesidad de andar empujando a nadie, sino que cada uno de nosotros tome la decisión de conocerte y caminar contigo. Así como ese endemoniado gadareno, Padre, que después de haber tenido un encuentro contigo, dice tu palabra que te pedía que lo dejaras ir contigo en la barca. Que así seamos nosotros como ese ganadero, Padre, que anhelamos caminar contigo todos los días, que nace en nosotros el deseo de caminar cerca de ti, Padre, de ser tus discípulos y de ser hombres y mujeres que somos un instrumento en tu mano. Bendice esta palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. También oramos, Padre, por los que hoy han cumplido años en este mes, que tú los bendigas grandemente y les des sabiduría y les des sobre todo la bendición de poderte servir en el ministerio. Ahora, mi Dios, aquellos que tienen problemas físicos de salud, los ponemos en tus manos para que tú te glorifiques y hagas la obra para que tu nombre sea exaltado. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.